Hola, hola, mis queridos y queridas. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y con toda la energía porque hoy tenemos un vídeo que va a dar muchísimo de qué hablar. Soy tu nombre del canal y les doy la más calurosa bienvenida, una vez más, a este su espacio favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y, por supuesto, las noticias más impactantes. Y si el título de hoy no es para nada clickbait, de verdad que vamos a hablar de algo que ha dejado a todos con la boca abierta, porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, nuestro galán turco favorito. Ya saben que aquí nos gusta ir directo al grano, sin rodeos, y hoy vamos a sumergirnos en una situación que, la verdad, nadie se esperaba. Can Yaman, ese hombre que nos ha robado el corazón con su carisma, su talento y su atractivo, parece que ha llegado a un punto de quiebre, una explosión de paciencia. Y ojo, no es algo que hayamos inventado, son declaraciones que él mismo ha hecho y que, créanme, nos han dejado a todos pensando. Vamos a analizar qué pasó, por qué llegó a este punto y qué podemos esperar de ahora en adelante. Porque una cosa es segura, esto es algo que va a marcar un antes y un después en su carrera y en cómo lo vemos. Antes de seguir, como siempre, les pido el favorcito de oro. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesa saber lo último de sus celebridades favoritas, y si disfrutan de un buen chisme, no olviden suscribirse al canal. La campanita es clave para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, un like nunca viene mal, así nos ayudan a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle play a este drama. Prepárense porque vamos a desglosar todo lo que ha pasado. Verán, Can Yaman siempre ha sido conocido por ser un profesional, un tipo que se entrega a su trabajo, pero también por ser una persona que no se guarda nada. Y quizás ese rasgo de su personalidad, que a muchos nos encanta, es lo que lo ha llevado a esta situación. Y es que durante los últimos meses hemos sido testigos de una serie de eventos que han ido acumulándose, como pequeñas gotas que al final han desbordado el vaso. Desde comentarios en redes sociales hasta rumores en la prensa, pasando por exigencias en sets de grabación, todo parece haber contribuido a que Can Yaman dijera basta. Primero que nada, vamos a hablar de la presión mediática. A ver, ser una figura pública, especialmente de su calibre, no es tarea fácil. Estar bajo el escrutinio constante de los medios, que a veces buscan la polémica por encima de la verdad, es agotador. Y Can Yaman, como muchos otros famosos, ha sido víctima de rumores infundados, de noticias tergiversadas y de comentarios malintencionados en redes sociales. Y no es que él se haya mantenido callado, muchas veces ha salido a defenderse, a aclarar las cosas, pero parece que eso no es suficiente para detener la maquinaria de la desinformación. Y a eso le sumamos que, por ejemplo, algunos medios han sacado de contexto declaraciones, creando una narrativa que dista mucho de la realidad. Una cosa es la opinión y otra muy diferente es la difamación, y es ahí donde la paciencia de cualquiera puede llegar a su límite. Luego tenemos el tema de las redes sociales, que si bien son una herramienta maravillosa para conectar con los fans, también se han convertido en un campo minado para muchos famosos. Comentarios ofensivos, críticas destructivas, insultos gratuitos. Can Yaman, como muchos otros artistas, ha tenido que lidiar con todo esto. Y aunque él ha intentado interactuar de forma positiva, a veces es inevitable sentirse abrumado por la negatividad. Y es que imagínense estar expuesto a diario a este tipo de ataques, no solo afecta a la imagen pública, sino que también pasa factura a nivel personal, y eso no es justo para nadie. Y en este sentido, no podemos dejar de señalar que también hay una fuerte presión por mantener una imagen perfecta, por cumplir con las expectativas que muchos tienen de él, y eso puede llegar a ser muy agobiante. Pero no solo la presión mediática y las redes sociales han contribuido a esta situación. También hemos visto algunos roces en el ámbito laboral. Ya saben que Can Yaman es un perfeccionista, que se involucra al máximo en sus proyectos y eso, a veces, puede generar tensiones. Hay rumores de que en algunos sets de grabación ha tenido diferencias creativas con directores o productores, que no siempre han estado de acuerdo con sus ideas o con su forma de trabajar. Y aunque estas cosas son normales en cualquier ambiente laboral, parece que en el caso de Can Yaman, la presión mediática y personal han hecho que estas diferencias se magnifiquen, creando un ambiente de tensión y desgaste. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman en los últimos años ha estado trabajando a un ritmo frenético. Ha protagonizado varias series de televisión, ha hecho campañas publicitarias, ha viajado por todo el mundo.
Es una agenda muy apretada que requiere muchísima energía y dedicación, y claro, todo esto puede llegar a desgastar a cualquiera. Y a veces cuando uno está cansado, es más fácil perder la paciencia, es más difícil mantener la calma, y es justo ahí donde pueden ocurrir las explosiones. Y no estamos aquí para justificar ninguna reacción, pero sí para entender que las personas, por muy famosas que sean, también tienen límites, también se cansan y también necesitan un respiro. Y todo esto nos lleva a las declaraciones impactantes a las que hacía referencia al inicio del vídeo. Y es que en una entrevista reciente Kanyaman no se guardó nada, y habló abiertamente de su frustración, de su cansancio y de su deseo de hacer las cosas de otra manera. Y lo que más impactó a todos fue su crítica hacia la industria del espectáculo, a la que acusó de ser superficial, hipócrita y de estar más interesada en el escándalo que en el talento. Y claro, estas declaraciones generaron un revuelo impresionante, muchos lo apoyaron, otros lo criticaron, pero nadie pudo negar que sus palabras reflejaban un sentimiento genuino, una necesidad de expresar su hartazgo ante una situación que ya no podía soportar más. En esa entrevista Kanyaman también habló de su deseo de alejarse un poco del foco mediático, de tomarse un tiempo para reflexionar, para reconectar consigo mismo y para dedicarse a proyectos que realmente le apasionen. Y aunque no sabemos exactamente qué planes tiene para el futuro, lo que sí queda claro es que está buscando un cambio, un respiro, una manera de recuperar el control de su vida. Y creo que todos en algún momento nos hemos sentido así, hemos necesitado desconectar, respirar y replantearnos muchas cosas, así que no podemos culpar a Kanyaman por querer hacer lo mismo. Y es que su caso es un claro ejemplo de cómo la presión mediática y las exigencias del mundo del espectáculo pueden afectar a las personas. Kanyaman es un ser humano como cualquier otro con sus virtudes, con sus defectos, con sus alegrías y con sus tristezas. Y a veces es fácil olvidar que detrás de la imagen de galán de televisión, hay una persona que también sufre, que también se cansa y que también necesita un respiro. Y creo que en este sentido, todos deberíamos ser más empáticos y respetuosos con las celebridades, entender que no son robots, que tienen sentimientos y que, como todos nosotros, tienen derecho a equivocarse, a sentirse frustrados y a expresar sus emociones. Y no se trata de justificar comportamientos inaceptables, sino de entender que las reacciones, por muy exageradas que sean, siempre tienen un trasfondo, una razón de ser. Y en el caso de Kanyaman, creo que su explosión de paciencia es el resultado de una acumulación de presiones, de frustraciones y de situaciones que han ido minando su ánimo. Y quizás lo que todos deberíamos hacer, es darle el espacio que necesita, dejar que se tome su tiempo y esperar que regrese con más fuerza y con más ganas de seguir haciendo lo que le apasiona, que es actuar y conectar con su público. Y es que si bien ha sido una situación inesperada y algo caótica, también nos hace reflexionar sobre la importancia de la salud mental, de la necesidad de desconectar y de la urgencia de poner límites. Y es que el caso de Kanyaman es un llamado de atención para todos, no solo para las celebridades, sino para todos aquellos que en algún momento nos hemos sentido agobiados por la rutina, por el trabajo o por las exigencias de la vida. Y es que es importante recordar que está bien decir que no, que está bien pedir ayuda y que está bien tomarse un respiro. Y si bien esta situación ha generado mucha controversia, también ha abierto un debate muy interesante sobre cómo tratamos a las celebridades, sobre el rol de los medios de comunicación y sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad de ser más empáticos y comprensivos. Y es que al final, todos somos humanos, todos tenemos nuestros límites y todos merecemos respeto y comprensión. Y en este sentido, espero que esta situación sirva para que todos reflexionemos sobre la manera en que nos relacionamos con los demás, tanto en el mundo real como en el virtual. Y ahora, ¿qué podemos esperar de Kanyaman de ahora en adelante? Bueno, eso es algo que solo el tiempo nos dirá. Pero lo que sí está claro es que su paciencia ha llegado al límite, y que no está dispuesto a seguir por el mismo camino. Y quizás este punto de inflexión sea el inicio de una nueva etapa en su vida, una etapa en la que pueda encontrar la felicidad, la estabilidad y la satisfacción personal que tanto anhela. Y en este sentido, desde aquí le mandamos toda nuestra energía, todo nuestro apoyo y todos nuestros mejores deseos. Y es que al final, como fans, lo único que queremos es que nuestros ídolos sean felices, que estén bien, que disfruten de su trabajo y que sigan inspirándonos con su talento y su carisma. Y aunque a Beck sus decisiones no nos gusten, lo importante es entender que son personas que también tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión y a tomar sus propios caminos.
Y en este sentido creo que debemos ser pacientes, respetuosos y comprensivos, y esperar que Can Yaman regrese cuando se sienta listo, cuando se sienta preparado y cuando tenga algo que compartir con nosotros. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado. Hemos visto cómo la presión mediática, las redes sociales y el estrés laboral han llevado a Can Yaman a un punto de quiebre, a una explosión de paciencia que ha sorprendido a todos. Hemos analizado sus declaraciones impactantes, en las que ha criticado a la industria del espectáculo y ha expresado su deseo de alejarse del foco mediático. También hemos reflexionado sobre la importancia de la salud mental, del respeto a las celebridades y de la necesidad de poner límites. Y finalmente hemos expresado nuestro apoyo a Can Yaman, esperando que encuentre la felicidad y la estabilidad que tanto busca. Y es que, como les decía al principio, este vídeo no es un chisme más, sino una reflexión sobre la realidad del mundo del espectáculo y sobre cómo afecta a las personas que están en él. Y creo que es importante que todos seamos conscientes de esto, que seamos más empáticos y respetuosos con las celebridades y que recordemos que detrás de la fama y el glamour, hay personas que también sufren y que también necesitan un respiro. Y en este sentido espero que este vídeo haya sido de su agrado, que les haya dado que pensar y que les haya ayudado a entender mejor la situación de Can Yaman. Y ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo, por tomarse el tiempo de escucharme y por ser parte de esta gran comunidad. Son ustedes los que hacen posible este canal, son ustedes los que me inspiran a seguir creando contenido y son ustedes los que hacen que todo esto valga la pena. Y por eso les estoy infinitamente agradecido. Y por supuesto me encantaría saber qué opinan sobre todo esto, qué les parece la situación de Can Yaman, si están de acuerdo con sus declaraciones y qué creen que pasará de ahora en adelante. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con muchísima atención. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y estar siempre al día con lo último del mundo del espectáculo. Y sin más que agregar, me despido con un fuerte abrazo, muchísima buena vibra y la promesa de que nos veremos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta la próxima.